Bueno, vamos a ver números enteros. Dijimos que el primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar es el campo de los números naturales, ¿sí? Entonces teníamos el conjunto de números naturales, ¿sí? Que se representaba con una letra n, y recuerdan que le hacíamos dos patitas para diferenciarlo de una n común, para hablar de un conjunto numérico. Decíamos que los números naturales comenzaban a partir del 1, porque eran aquellos que me permitían contar elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, ¿sí? Porque por más número grande que uno se le pueda ocurrir, siempre le puedo agregar uno. Con esto uno puede sumar, restar, multiplicar, realizar un montón de operaciones, pero va a llegar un momento donde van a aparecer operaciones que no se van a resolver acá. Por ejemplo, piensen, si yo tengo 5 menos 3, ¿sí? El resultado de esta cuenta, 5 menos 3 es 2, ¿ven? Yo tengo el 5 que es un número natural, el 3 que es un número natural, y el resultado me da 2 que también es un número natural. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer 3 menos 5? ¿Sí? O sea, tengo que hacer esa operación al revés. El resultado de esta cuenta ya no me da un número natural. Entonces, ¿la matemática qué fue? La matemática se va ampliando a partir de necesidades. Entonces, la matemática necesitaba un número que represente el resultado de esta operación. Entonces, ¿qué necesitaron acá? Agregar los números negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A los números naturales que nosotros teníamos, vamos a agregarle los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 400. Y vamos a agregar el 0, también, que no es ni positivo ni negativo. Y ahora, fíjense que me queda un conjunto más grande, ¿sí? Un conjunto más grande de elementos, donde este conjunto que contiene los positivos, los negativos y el 0. Este campo numérico se lo llama números enteros y se representa con una letra Z, ¿sí? Recuerden que le hacíamos las dos patitas acá. Entonces, cuando hablamos de Z, hablamos de números enteros. Entonces, ya esta operación va a tener como resultado un número negativo que es menos 2. Muy bien, además, hay situaciones que necesito números para representar. Por ejemplo, tengo que representar geografía donde menos 300 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Menos 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces, este menos lo que me está indicando es que estamos hablando bajo el nivel del mar. Por ejemplo, en temperaturas, cuando hace una temperatura de 2 grados bajo cero, ¿sí? ¿Cómo la podemos representar? Menos 2 grados centígrados. Entonces, ven cómo un número representa una situación. Con solo ya mirar el número, ya sé de qué estoy hablando. Si yo voy al banco, por ejemplo, y pido un saldo y me da menos 3.000 pesos, significa que tengo una deuda. Entonces, los números negativos representan situaciones. Bárbaro. Entonces, tenemos los números enteros se representan con una letra Z. ¿Y por qué está formado los números enteros? Está formado por los números naturales, o sea, el 1, 2, 3 hasta el infinito. Está formado por el 0 y está formado por los números negativos, ¿sí? O sea, cuando uno habla de enteros, habla de los positivos, de los naturales, del 0 y los negativos. Muy bien. Estos números enteros tienen un orden y una representación, ¿sí? Tienen un orden y una representación. Como ustedes saben, todos los números se representan en una recta llamada recta numérica. Vamos a graficar la recta. Entonces ubico la recta. Esto es la recta numérica. En esta recta numérica vamos a poner los números enteros.
Digo, bueno, voy a hacer una marquita y a partir de acá voy a ubicar el 0 y vamos a decir, para la derecha del 0 voy a ubicar los números positivos, o sea, los naturales. Entonces acá sería el 1, ¿ven? Como un espacio, una unidad. ¿Sí? Vamos a hablar de unidad, no de centímetros, eso sería una unidad. Pues respetando esto mismo, voy a tener acá la segunda. Respetando acá, ¿sí? La misma distancia, voy a tener 3, 4, 5, hasta más infinito. Para la izquierda del 0, voy a marcar los negativos, ¿sí? 0, el que le sigue es menos 1, el que le sigue es menos 2, el que le sigue es menos 3, el que le sigue es menos 4 y así sucesivamente hacia lo que se llama el menos infinito. Muy bien, entonces, tienen un orden y una representación. Como tienen un orden, podemos compararlo los números. ¿Qué significa comparar? Comparar significa poder determinar cuál es mayor o menor. Entonces, vamos a aclarar algo. En el caso de los números positivos, cuanto más me alejo del 0, el número cada vez va siendo mayor, ¿sí? Y en el caso de los negativos, cuanto más me alejo del 0, el número cada vez va siendo más chico. Entonces, por ejemplo, comparar. Si yo tengo que comparar el número, tengo que comparar el 5 y el 3. Bueno, ¿qué vamos a decir? El 5 es mayor que el 3, ¿sí? Si yo tengo que comparar el 0, vamos a suponer el 0 con el 1, vamos a decir que el 0 es menor, ¿sí? Fíjense que siempre es menor, si yo tengo como el 0 y el 1, fíjense que siempre es menor el que está de la izquierda. Muy bien. Ahora yo tengo que comparar menos 1 con 2, por ejemplo, ¿sí? Menos 1 seguramente es menor o es más chico que 2. Y ahora bien, si tengo que comparar menos 4 y menos 2, o sea, tengo que comparar este con este, fíjense que dijimos que a medida que me voy alejando del 0, el número cada vez va siendo más chico. Entonces, en este caso, el menos 4 es más chico que el menos 2. Entonces, con los negativos, cuanto más me alejo del 0, es más chico. Entonces, como tienen un orden, yo lo puedo representar, seguramente puedo comparar y decidir cuál es menor o mayor. Vamos a ver también lo que se llama módulo de un número entero. ¿Sí? ¿Qué significa módulo de número entero? Módulo de un número entero se lo llama a la distancia que existe entre ese número y el 0. El módulo se representa entre dos barras, ¿sí? Esto de acá significa módulo de 3. ¿Sí? Cuando yo pongo el número entre dos barras, significa módulo. ¿Qué es el módulo? La distancia que hay entre ese número y el 0. Quiere decir que en este caso el módulo de 3 es 3. ¿Por qué? Porque entre el 3 y el 0, ¿cuántas unidades tengo? 3. ¿Cuál es el módulo de 5? Y el módulo de 5 va a ser, ¿qué distancia tengo entre el 5 y el 0? 5. ¿Cuál es el módulo de menos 3? ¿Sí? El módulo de menos 3 es la distancia que hay entre el menos 3 y el 0. Entonces digo, ¿cuántos lugares tengo entre el menos 3 y el 0? Tengo 3 lugares. ¿Sí? ¿Y vamos a hablar de negativo? No, porque cuando uno habla de distancia, estamos hablando de una medida positiva. Entonces, entre el menos 3 y el 0, fíjense que tengo 3 lugares. Si yo tengo que calcular el módulo de menos 5, ¿sí? Entre el menos 5 y el 0 es 5. Muy bien, entonces, ¿qué significa el módulo? El módulo es la distancia del número al 0, donde ¿qué particularidad tiene el módulo? Que siempre me da un número positivo. Vamos a hablar de números opuestos. ¿Qué significan números opuestos? Números opuestos son aquellos que tienen el mismo módulo o la misma distancia al 0, pero tienen distintos signos. Por ejemplo, el menos 5 y el 5 son números opuestos. ¿Por qué? Porque la distancia entre el menos 5 y el 0 y el 5 y el 0 es la misma y tienen distintos signos.
¿Sí? Por ejemplo, el opuesto de menos 3, ¿cuál es? 3. Porque tienen la misma distancia, o sea, tienen el mismo módulo, pero lo que cambia es el signo.